tenemos la oportunidad de recibir aquí en el estudio, aquí en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, al fiscal general del Estado de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas. Le agradecemos la presencia. Buenos días. Muy buenos días, qué gusto. Pues para platicar de esta actividad incesante que tiene constantemente la Fiscalía General del Estado en beneficio de la población. Así es, como bien lo has dicho, es una actividad que no descansa, no puede descansar. La responsabilidad es grande. Y es una actividad que exige permanentemente sus ajustes, sus mejoras, su reestructuración. Y desde en los 4 años que estamos al frente de ella, bueno, data de un proceso evolutivo impresionante de la entonces Procuraduría a la ahora Fiscalía. Vamos a, si me permite, inmersarnos en puntos que seguramente son interesantes también para la población y que están tocados de la sensibilidad de los tabasqueños, como por ejemplo las acciones en particular sobre el combate al secuestro. Bueno, sin duda ese es uno de los temas más importantes y de alto impacto en la sociedad de Tabasco y de la atención de la institución. En el 2013, cuando entramos nosotros, lo que pudimos observar era la carencia de una unidad especializada en los estándares nacionales. Y bueno, y no se trata nada más de edificar o de comprar equipo, sino de un proceso de profesionalización y de certificación. De tal manera que el combate al secuestro descansa muchísimo, Arturo, en los temas de inteligencia, pero muchísimo. Y crear áreas de inteligencia, construir esas fortalezas, es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Desafortunadamente, en el estado de Tabasco, tenemos muchos, pero muchos años, desde el 2006, continuamente a la fecha, en donde el fenómeno del secuestro, particularmente primero en Cárdenas y luego se fue extendiendo como un cáncer, echó raíces, de tal manera que las bandas de secuestradores detenidas en el 2016 no tienen ninguna relación con las bandas históricas que detuvimos en el 2013, que venían funcionando años atrás, o en el 14. Esa raíz desafortunada, que es contra la que habrá que luchar permanentemente, creó una subcultura de un tanto de la imitación, en donde grupos de jóvenes se les cree que se les hace fácil, se organizan 3, 4 jóvenes para hacerse de un dinero por la vía ilícita. Lo que hemos estado diciéndoles, y es algo de lo que vamos a intensificar las campañas de difusión, es decirles las consecuencias legales que hay en esto. A diferencia del sistema tradicional, en este nuevo sistema, las sentencias condenatorias que hemos obtenido, que son varias en diferentes municipios, todas sin excepción, han sido entre 5 y 6 meses las obtenidas, y nunca menores de 50 años de prisión. Es decir, del 2013 a la fecha, nosotros tenemos ingresados al reclusorio, que no es una cifra que nos gustaría estarla anunciando, cerca de 340 personas, entre masculinos, femeninos y muchos jóvenes, desafortunadamente. Pero del 2016 a la fecha, con el nuevo sistema, muchas de las detenciones que han sido judicializadas, en esos 6 meses han logrado sentencias de 50 años. Es la vida que hay para pasar un joven ya, en un caso de secuestro. Pero si nosotros vamos a empezar a acumular los casos de secuestro, como ahora que traemos, de una banda que pegó mucho a la capital del estado de Tabasco, y de la que tenemos documentado cerca de 15 eventos, y de las cuales queremos conseguir no menos de 250 años de prisión para cada uno de sus integrantes, pues hay que pensar seriamente en rechazar cualquier invitación a esos actos ilícitos, que desafortunadamente ha ocupado en algunas ocasiones cada vez menos a los jóvenes. Sí hay un avance importante, no es lo que deseáramos en las cantidades, quisiéramos en Tabasco estar mucho menos en esas cantidades, pero llegamos a detener en los momentos más críticos de nuestra entidad, como en el 2013, entre octubre y noviembre, casos impresionantes donde había municipios hasta con 8 bandas de secuestradores activas, o en ese mes hubo una cantidad impresionante de personas plagiadas en un solo día. Entonces, siempre este tema lo cuidamos porque, por la naturaleza tan sensible, porque el daño es muchas veces irreversible, psicológica y físicamente, a la víctima, y porque los triunfos o éxitos que se tengan institucionales, pues no es nada ante el dolor de la víctima. Yo sé que el tema es bastante sensible para los tabasqueños. Lo hemos vivido, algunos inclusive muy cerca de quienes queremos.
Y sé que las acciones se están haciendo, que se está fortaleciendo y hay un sigilo precisamente de cómo se actúa. Pero se está fortaleciendo la actividad en cuanto a atenderlo a la población que demanda. Así es, y sobre todo es un tema que nunca lo hemos hecho de manera aislada como corporación e institución. Siempre de la mano, intercambiando información en los trabajos de campo, de operativos, logísticos, tácticos, con la Policía Federal. Y recientemente, cada vez más intenso con la Procuraduría General de la República en lo táctico y en los trabajos de inteligencia con la CEIDO. Hay una situación interesante. Ayer tuvimos la oportunidad de estar viendo la entrega de equipamiento a las corporaciones policíacas del Estado, los municipios, en fin, en relación a tener mejor equipo, una capacidad inmediata de reacción, inclusive de la capacitación. ¿Cómo está trabajando la Fiscalía General del Estado con esto? Mira, sin lugar a dudas que la parte más importante de cualquier institución, Arturo, es el recurso humano. Nosotros lo que le apostamos a la llegada a la Fiscalía, entonces Procuraduría, fue, sin perder de vista la dignificación de los espacios del personal, el dotarlos de vehículos, de equipamiento. Lo más importante, imprescindible, era profesionalizarlos. En el caso de la Fiscalía, nosotros con muchísima satisfacción institucional podemos decir que la tercera semana de septiembre del año pasado se publicó ya en el periódico oficial del Estado el reglamento del servicio profesional de carrera. Hace 2 semanas se instaló en el alma mater, en el aula magna de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, se instaló el Consejo de Profesionalización que va a regir precisamente ese servicio profesional de carrera. En ese consejo cuidamos que hubieran 3 asientos de ciudadanos. Va a estar representados, o sea, 3 asientos, los directores de las carreras de Derecho, de la Universidad Juárez de Autónoma de Tabasco, de la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Olmeca. Y la finalidad de ello es que los ingresos, las permanencias, las promociones que se vayan a hacer dentro de los escalafones y todas las reglas del servicio profesional de carrera, incluyendo sus convocatorias, estén perfectamente vigiladas, evaluadas por ese Consejo de Profesionalización. Entonces, nosotros no solo le estamos apostando a que los proyectos y los programas funcionen, sino que lo que sí funciona tenga sustentabilidad, pueda continuar a lo largo del tiempo y, por supuesto, madurar. Hay algo interesante, eso suena sumamente importante, el conocer estas acciones al interior de la Fiscalía, inclusive en la relación con las demás instituciones y corporaciones policíacas, esa capacitación. Estamos ante un nuevo esquema, este nuevo modelo del sistema de justicia penal acusatorio. Se habla de la capacitación constante de los policías para el primer respondiente, el estar armando, como deben de ser las carpetas de investigación. ¿Cómo es esta constante capacitación? Mira, en este mundo globalizado, afortunadamente, hay especialidades de todo. Hay que saber salir a buscarlo y sobre todo tener el reconocimiento, la humildad para entender de que tenemos que aprender todos los días. Nosotros partimos desde el inicio de la administración en la búsqueda, desde diagnósticos que nos identificaran las necesidades y salir por los expertos a buscarlos. Prácticas exitosas en varios estados y por los expertos que nos pudieran capacitar. ¿En dónde está ese pool de expertos? Básicamente en el nuevo sistema tradicional. Hay unas agencias norteamericanas que dependen, los articula la Embajada de Estados Unidos, están financiados por Iniciativa Mérida y están adscritos al Departamento de Justicia de Estados Unidos, otro al Estado, al Departamento de Estado, a la Secretaría de Estado, otro al Congreso, pero conocidos en sus siglas como ICITAP, USAID, INL, y lo que hemos hecho es ponernos en manos de ellos. Ellos no vienen y desplazan, inclusive ellos contratan a quienes han sido exitosos en la implementación del nuevo sistema en algún lugar de la República. Por ejemplo, un caso exitoso que tenemos aquí y nos llena también de orgullo, porque a partir de la semana pasada se empezó a replicar en algunos estados de la República, es que hoy, con motivo del Día de la Mujer, bueno, lo podemos nosotros contextualizar, los temas de violencia contra la mujer. Sí. En esa fiscalía que se creó especializada para atender la violencia contra la mujer, lo que le pedimos a esa agencia es que nos ayudara a buscar un método dentro de la capacitación y técnicas que nos hiciera más productivo. Traíamos una productividad del 1% de consignación mensual, estamos en el 42%.
en números cuantitativos, teníamos nosotros 2, 3 consignaciones en un mes. En este momento andamos en el orden hasta de 140. Es algo más importante en la violencia. En el sistema tradicional, el fin que se perseguía, si bien es cierto, era procurarle la justicia a la ofendida, pero también era privar de la libertad al agresor, es decir, a la cárcel. Sí. Y muchas veces ese agresor, muchas veces, es el sustento de familia, es el padre de las criaturas. En aquellos casos, solo en aquellos casos, donde la mujer no tiene riesgo en su vida, en las agresiones, sino son conflictos derivados de una relación conyugal que se viene deteriorando por el problema de desempleo, de la crisis económica, por una serie de ingredientes. En esos casos, que son como el 90% de los casos, donde la mujer no ha sido violentada físicamente, que quede claro, en esos casos, nosotros, dentro de este esquema, es siempre procurar la justicia a la mujer, pero salvar el matrimonio. De tal manera que el 93% de todos los casos judicializados, de lo más de 400 al día de hoy, el 93% va con acuerdos de ellos y seguimientos muy puntuales, están sometidos en este momento a terapias psicológicas. Pues es interesante saber esas acciones. Nos faltaría mucho tiempo para platicar. Sí. Es un mundo y un universo interesante. Y para terminar esta entrevista, creo que es importante el fomentar en el público. Nos escuchan y nos ven en todo el estado de Tabasco esta situación, la acción de la denuncia. Absolutamente indispensable, Arturo. Si no hay denuncia, no hay acción penal que perseguir. Yo entiendo, porque soy de aquí de Tabasco, mi familia es de aquí, tengo, bendito Dios, muchos amigos que me lo dicen y lo entiendo perfectamente. Me dicen, Fernando, tengo miedo, no quiero denunciar, investiguen, ayúdenme. Y muchísimas veces lo hacemos. No hay problema, le digo, dame los datos y empezamos a hacer una investigación. Pero hay un momento, Arturo, en donde nos vamos a topar nosotros con la necesidad de formalizar y tener una parte acusadora, el querellante. Entonces, la denuncia es fundamental, porque si en algún momento nosotros tenemos todos los indicios y posibilidad de tener identificado a quien será el imputado y poderlo detener, pues si no tenemos esa denuncia, pues como autoridad vamos a encontrar un tope, es un muro con el que vamos a topar. Yo veo la verdad y celebro la modernización impresionante que se ha venido teniendo en los trabajos de análisis y de coordinación hacia la Profiscalía por parte del C4. Entonces la denuncia, hoy por hoy, al 066 y al 911 es fundamental. Te lo pongo con este ejemplo. Cuando le roban el vehículo a alguien, si en ese instante la persona marca el 911, nos ayuda y se ayuda muchísimo, porque tenemos operativos de reacción inmediata. Si lo hace una hora después, nos vamos complicando todos. Y si lo hace un día después, pues estamos mucho más complicados. Entonces la denuncia es fundamental que se haga con la mayor prontitud. Yo le agradezco muchísimo este espacio al fiscal general del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, este espacio, y decirle que esta es su casa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tenga buen día. Amable.